tema del día. Este miércoles, integrantes del Grupo Transgénero Puebla y de la coalición Agnes Torres exigieron que el Congreso del Estado invalide la exigencia de tener 18 años para que cualquier persona trans pueda levantar un acta de nacimiento que corresponda con su identidad sexogenérica, pero que ya no tenga la obligación de tener 18 años, sino que lo pueda hacer antes. En el marco de la defensa de los derechos de las infancias trans, las colectivas que defienden la diversidad sexual se pronunciaron en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, que pretende impedir la transición de menores de edad que se identifican como transexuales. El proyecto, presentado por la diputada local del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez de la Vecchia, establece de 1 a 3 años de prisión para quien someta, condicione, coaccione, presione u obligue a una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar por cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar su identidad sexual en contraposición con su identidad biológica, es decir, con el género que le fue asignado en su nacimiento. Esta iniciativa va de la mano con la controvertida propuesta de otra panista, América Rangel, diputada local en la Ciudad de México, que también presentó un documento para impedir el cambio de sexo, el mal llamado cambio de sexo, porque es un cambio de identidad sexogenérica en menores de edad. Ni siquiera es un cambio, es una adecuación con lo que las personas ven de sí mismas, es una adecuación legal con la identidad que ellos autoperciben, que ellas, ellos o ellas autoperciben. Por cierto que hace un par de días, Teresa Castel, quien es diputada local también del PAN, pero en el Congreso del Estado de México, lanzó un discurso felicitando a sus pares aquí en Puebla y la Ciudad de México por las iniciativas presentadas, en un discurso calificado como de odio en contra de las personas transexuales. Gracias por defender a la familia, por esta organización que demuestra realmente los valores de nuestro país. Tenemos mujeres muy valiosas también en la Diputación local. Está América Rangel. En Puebla tenemos mujeres muy valiosas como Mónica y que estamos siendo valientes para enfrentarnos a hombres biológicos que hoy son personas trans y que pretenden cambiar la vida de nosotras e incluso borrarnos y ser solamente personas. Esta ideología perversa, porque es perversa, de López y Morena, así como les pusimos un estate quieto en el Zócalo el domingo, se los vamos a poner en esta mugrosa ley que no va a pasar, porque afecta a las mujeres, afecta a los niños y afecta a las familias mexicanas. De esta manera, la iniciativa contra las infancias trans es una estrategia del Partido de Acción Nacional en diferentes congresos estatales. Ya tenemos la prueba en la Ciudad de México, en el Estado de México y aquí en Puebla. Y qué lástima que se utiliza el odio contra ciertos sectores vulnerables, ojo, porque no están en igualdad de condiciones que la diputada local panista. Una mujer trans no está en igualdad de condiciones que una mujer cisgénero, además blanca, además integrante de la clase política local del Estado de México o nacional. Nunca, siempre tienen sin duda alguna, una posición de poder, pero utilizan el odio contra grupos o sectores sociales vulnerables para hacerse promoción política. Qué terrible. Aquí en Puebla, Gabriela Chumacero, representante del Grupo Transgénero Puebla, calificó dichas iniciativas como una mera y absoluta transfobia. Además, recordó que este 7 de marzo se acaba el plazo para que el Congreso del Estado armonice las leyes locales con la sentencia de la Suprema Corte que permite que los menores de edad puedan hacer ese cambio en su identidad sexogenérica para que entonces el acta de nacimiento corresponda con su identidad. Mira, lo que urge en el Congreso que no ha legislado con respecto al tema de las infancias y adolescencias trans, lo que determina que la Corte le dio 12 meses para cumplirse, que se cumplen este 7 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solicitar al Congreso del Estado? Que cuando recibió el comunicado del Poder Judicial, para que a partir de ese día se tome en cuenta la invalidez y el grave riesgo en el Congreso y del Código Civil a la seguridad de los infantes y jóvenes trans. Entonces, ¿qué procedimiento va a seguir el registro civil? Sí, ante
invalidar la norma, invalidar lo que es la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Congreso del Estado dice no pasa la ley de identidad para los infantes trans, ¿qué es lo que va a hacer el registro civil? ¿Sí? Gabriela Chumacero también relató el caso de Augusto, un chico trans de 18 años que no ha podido completar precisamente esta documentación por las resistencias de las propias autoridades, a pesar de que este chico cuenta con todo el apoyo de sus padres. Sin embargo, también relató el caso de 3 infantes trans que debieron emigrar de Puebla ante el acoso que sufrían. Pues acá en el más caso que tenemos el reciente es el de Augusto, que hace un año cumplió sus 18 años. Esperamos que cumpliera sus 18 años para que pudiera hacer su cambio. Sí, y el mero día de su cumpleaños hicimos todo el trámite, se hizo todo para poder que él obtuviera su acta de nacimiento con la autorización de sus padres. Sus padres firmaron como testigos, sus padres estuvieron al 100% con él y hasta la fecha siguen con él. Ahorita lo que estamos viendo es lo del problemática de los papeles de la SEP, que es un rollo. Hay niños, 3 niños trans que tuvieron que emigrar a la ciudad de Guadalajara para hacer sus cambios. ¿Tú crees que estas iniciativas, por ejemplo la de Mónica Rodríguez, le mete más miedo a los papás respecto a la transexualidad? Obviamente, sí. Y que tienen miedo que vamos a hablar de los niños de closet, de los que luego están en la escuela por bullying y a los niños que se suicidan por no tener realmente su identidad, que se suicidan porque realmente en las escuelas los violan, incluso apenas el maestro de deporte, ¿no? Que violó a los infantes, ¿no? Y así como varias maestras o maestros por ver su feminidad o por ver su masculinidad de los niños o niñas o niñas, a veces abusan de ellos. ¿Es mejor que para una persona transexual es mejor iniciar el proceso de transición lo más chiquito posible, es decir, lo más... Pues en el momento que sea necesario, ¿sí? No hablamos de una edad de 5 o 6 años, no hablamos de una edad de 12, 13 años donde ya tú ya sabes realmente lo que quieres y adelante, ¿sí? Porque no vamos a decir a un niño de 5 o 6 años a meterle hormonas, como dice la diputada, no, porque los padres están obligando a que sea gay o que sea lésbica o que sea un niño trans. Eso es mentira, no puedes decidir de tu propia sexualidad. Entonces hablamos de los intersexuales, la gente intersexual, ¿qué hacían hace 5 o 10 años? Que por nacer con los dos sexos, ¿qué hacían? Los operaban, ¿no? No esperaban realmente cómo se iban a definir. Sí, y hoy hablamos de las terapias de conversión, donde las terapias de conversión también ha sido hoy en día pues ya una ley, ¿no? Entonces esa ley tiene que seguir respetando. No, hay una edad donde todos nos decidimos y nos determinamos. Tú, un ejemplo, ¿tú a qué edad te determinaste realmente ser heterosexual o ser bisexual o ser lo que tú quieras? ¿Sí? Acá no vamos a decir, ¿sabes qué? A esta edad vas a ser, ¿no? Las personas trans, Se lo pregunto porque la diputada mencionaba que hasta los 21 años... Sí, a los 18 la mayoría de edad, ¿no? Tú decides a los 18 años lo que vas a hacer, ¿no? O ya tienes el derecho a votar, ese es un derecho a votar a los 18 años, sí. Pero no estamos hablando de una sexualidad, tú, con un ejemplo, como te voy a repetir, que a los 10, 11 años, ¿qué te gusta más? ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Cuál es tu género? Sería una buena pregunta para las y los diputados del Congreso del Estado de Puebla. ¿A qué edad decidieron ser heterosexuales? ¿A qué edad definieron su propia sexualidad? ¿Cómo viven ustedes su sexualidad? ¿La, la disfrutan? Vaya, ¿la viven de manera libre y desprejuiciada? ¿O es todo lo contrario y por eso se quieren imponer esas ideas, repito, a sectores vulnerables que de por sí ya la viven muy mal? Hoy el Grupo Transgénero Puebla entregó una despensa a Jessica, una mujer transexual de la tercera edad en condiciones de pobreza y precariedad. Dedicada al trabajo sexual hasta hace algunos años, Jessica debe dedicarse a la recolección de material reciclable como PET, cartón, para sobrevivir. Además, sufre graves dolores por la degradación de los polímeros que en algún momento le permitieron conseguir un cuerpo femenino. Sin acceso a los servicios de salud y sin oportunidades de trabajo, Jessica, como ustedes lo pueden ver hoy, recibió una despensa que resuelve su alimentación solamente unos días. Por eso es importante que hablemos de las personas transgénero, porque no les damos cabida en la sociedad. Y como bien decía Gabriela, las niñas, los niños y los niñas que se ven en esta situación regularmente se suicidan. Y qué terrible que haya papás y mamás que prefieran ver a sus hijos muertos
antes que resolver su propia vergüenza, antes que resolver su propia autoestima, porque como sus hijos son diferentes, no les saben explicar a los demás por qué son diferentes. Ustedes también tendrían que salir del closet. Este es el caso de Jessica y cómo una mujer transexual sobrevive a la tercera edad. Bueno, ahorita estoy un poco mal, trabajo de reciclar. Como se dice, tengo unas heridas en las pompas después de inyectarme el polímero. Me quedaron las secuencias y ahorita sufro de mucho dolor. Tengo unos dolores que no me aguanto. Me quedaron partes duras, me hicieron hoyos. Dilaté 3 meses en el hospital sin que nadie me apoyara y todo eso. Entonces, pues me las he estado viendo un poquito duras. ¿Cuál es la situación de las mujeres trans cuando ya pues alcanzan una edad adulta? Difícilmente ya se puede trabajar en el trabajo sexual. No, ya no se puede trabajar, ya no nos dejan trabajar porque como vienen más jovencitas, aparte nos ven ya muy viejitas, ya no nos llaman, ya no les llamamos la atención ni nada. Pues por eso ya no podemos nosotros trabajar en el ambiente, ahora sí en la calle. ¿Y no quedan otras opciones para trabajar en otro lugar? Buscarle, pero por ejemplo, ahorita yo no puedo entrar a trabajar en cocinas, no puedo trabajar en lugares a donde haya calor por lo mismo de los polímeros. No puedo andar así mucho en el sol porque son unas dolencias, un dolor que me da. ¿No se cuenta con ningún tipo de asesoría médica cuando ustedes pues se practican estas intervenciones? No tenemos ninguna en mis tiempos nunca lo hubo. Ahorita yo creo que tampoco lo hay. Por ejemplo, ¿tienes acceso a algún tipo de ayuda del gobierno? No tengo nada, ninguna ayuda tengo ahorita, nada. Ni para personas en estado de vulnerabilidad, nada. Absolutamente nada. De ninguna ayuda. Hoy por hoy, ¿qué comparación harías con la situación de las mujeres trans cuando pues tenías un poco menos de años y a lo que ves ahora? No, ahorita ya estamos, las chicas trans de ahora están más abiertas, están más apoyadas como estábamos nosotros antes. Anteriormente no teníamos ningún apoyo, éramos muy discriminadas por la sociedad. Nos miraban muy mal, nos maltrataban, todo. Entonces ahorita yo veo que ya no es tanto la discriminación como en aquel entonces. Jessica, sin duda alguna, es una sobreviviente. Le pregunté, dentro de esta entrevista le pregunté, ¿se han quedado muchas amigas tuyas en el camino? Y me dijo, sí. Regularmente las personas transexuales no viven más de 35 años. Hasta hace 2 años, cuando se aprobó la ley ACNES aquí en Puebla, un 25 de febrero del 2021, que reconoce ya por ley la identidad sexogenérica autopercibida. Hasta hace 2 años, las personas transexuales, mujeres y hombres transexuales, o las personas no binarias, no tenían derecho ni siquiera a un nombre. Ni siquiera a un nombre. Si estamos pensando en la escala social, las personas transexuales están en el subsuelo. Lamentablemente no tienen oportunidades laborales. Son ese sector marginado de la sociedad a las que tenemos no solamente en el trabajo sexual, con todos los riesgos que implica, sino que ahora las tenemos pepenando basura para que puedan sobrevivir. Y en ese sentido le pregunto a las y los diputados del Congreso del Estado, con sus leyes, ¿no están empobreciendo, marginando, incluso hasta matando gente que pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿No creen que sus ideas anquilosadas, no del siglo XX, del siglo XIX, perjudican la vida de miles de personas a las que dijeron, a las que prometieron y que por ley están obligados a servir? Yo creo que ya basta de eso y lamentablemente la ciudadanía tiene que tomar el control sobre ello, porque nuestras autoridades, repito, están 10 pasos atrás de nosotros, los y les ciudadanos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.